Ya, chicos, voy a comenzar ya la grabación. Voy a comenzar la clase. Hoy día no voy a prender mi cámara porque sigo en clase de seminario de cirugía. Este, y voy a comenzar de una vez la clase. Ya es rápida una clase, es bonita y la cuestión es para que ustedes la entiendan, ¿ya? Ya. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí se escucha, Sofía. Ah, ya, gracias. Ahí te voy a comenzar. Ojalá que mi doctor no me llame nomás. Ya, bueno, ya chicos, entonces vamos a comenzar con la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esta es la clase 11, ya nos toca, solamente nos queda 4 clases para terminar, y sí, esta vez sí va a haber repaso, y ya, bueno, para terminar rápido, ¿ya? Bueno, primero, antes que todo, antes de que ustedes sepan, lo que es la enfermedad de Alzheimer, tienen que saber que es una demencia, ¿ya? La demencia, ¿qué va a ser? La demencia va a ser un deterioro ¿de qué tipo? De tipo crónico, ¿ya? De tipo crónico. Es un deterioro principalmente que es adquirido, no vas a nacer con eso, ¿ya? Eso se va a distinguir de otras patologías. Pero la cuestión es que este deterioro es de tipo crónico, que, o sea, de larga data, es adquirido y implica qué cosa, las funciones superiores, ya sea el lenguaje, el pensamiento, la abstracción, el juicio, ¿ya? ¿Y esto con qué va a interferir? Con las actividades de la vida diaria. De hecho, hay una gradación que va desde deterioro cognitivo leve, que es este de acá, y a veces lo confunden con demencia, pero la diferencia de entre demencia y deterioro cognitivo leve es que aquí va a haber una interferencia, es decir, este deterioro va a interferir principalmente en las actividades de la vida diaria. A veces el paciente no se va a poder cambiar, no va a poder comer solo, mientras que en el deterioro cognitivo leve también es un déficit cognitivo, principalmente implicado en la memoria, pero este no tiene alteración de qué en la vida diaria. De hecho, lo definen como una media desviación estándar por debajo de lo normal, ¿ya? Así lo definen, ¿ya? Una desviación y media, ¿ya? De la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes ya saben, esto es lo normal, es la campana de Gauss, esto es lo normal, y dice que nosotros estamos una desviación, o sea, los que tienen deterioro cognitivo leve, disculpen, nosotros no, ustedes no, los que tienen deterioro cognitivo leve tienen una desviación un poquito menos, ahí estarán por aquí, ¿ya? Una desviación y media, a veces este es 1, 1 y medio, entonces van a estar por acá, ¿no? Entonces, así se define, ¿ya? Y no presentan alteraciones de las funciones en la vida diaria. Esto es lo importantísimo. No tienen no hay alteración funcional. Porque esto de acá no está en su clase, ¿ya? Pero les pueden preguntar, usted está yendo al hospital, entonces en el hospital el doctor le puede preguntar, ¿cómo diferencias una demencia de un deterioro cognitivo leve? Ya, esta es una de las principales cosas, ¿ya? Pero sí, también tiene factor de riesgo, ¿para qué? Para la demencia, ¿ya? Eso sí es un factor de riesgo. Ya, pero la demencia tampoco es que el paciente ya no pueda hacer nada, ¿no? En este todavía, incluso en las etapas principales o iniciales, hay una preservación aún del nivel de la conciencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la demencia? Van a ser enfermedad de Alzheimer, la principal, esta es la primera, ¿ya? De hecho, ¿dónde está? ¿Dónde está vascular? PIC, creo que es PIC. Sí. De la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia progresiva, ¿ya? En el mundo, bueno, lo definen como en la parte occidental, ¿ya? Pero es la primera causa. Después están los infartos cerebrales vasculares, que es también la segunda causa. Esta es la demencia vascular. Demencia vascular. ¿Ya? Este de acá es. Ya. Después le sigue, bueno, por acá vamos a ver la de PIC, tercera causa. Y bueno, estas son las causas de la demencia. Hemos visto, bueno, eso aquí no hemos visto trastornos endocrinometabólicos, no lo hemos visto aún, pero sí hemos visto los demás, hematoma subdural, hemos visto hidrocefalia a presión normal. La otra también que vimos fue el VIH, si mal no recuerdo, lo vimos en la segunda clase. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, yo me acuerdo que les explicaba la demencia, que era rápidamente progresiva,
Mira, ves, ahorita me acordé. Esta es una cosa también que diferencia de esta demencia crónica que es causada por esto de acá, la enfermedad de Alzheimer. ¿Se acuerdan? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob era rápidamente progresiva. Incluso le daba una determinada edad de 20 de 29 años, creo, a 30, 34, 35 años, si mal no estoy recordando, ¿ya? Entonces, otra. También la parálisis supranuclear progresiva también la hemos visto, está en la misma clase de esta de acá. ¿De qué? De enfermedades espongiformes, ¿se acuerdan? Que les explicaba de la proteína, que había una mutación. ¿Y qué era esto? Era mutado, pues, ¿no? Mientras que esto es adquirido, o sea, no, bueno, también había un porcentaje que te podías contagiar, pero este aquí es principalmente adquirido, ya no naces con eso. Ya, listo. Entonces ya ustedes ya saben cuáles son las causas de la demencia progresiva, cuáles son las diferencias también. Y bueno, ya, el diagnóstico clínico. ¿Cómo nosotros hacemos diagnósticos clínicos de esto de acá? Primero tenemos que identificar si la demencia es tratable. Ojo, 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 ojo. Estas demencias no tienen cura, no tienen cura, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es tratar la demencia, tratar de manejar los síntomas y tratar de retrasar que llegue a demencia en fases más avanzadas. A eso es lo que vamos, ya no lo vamos a curar, pero sí lo vamos a tratar. En algunos casos, para poder hacer el diagnóstico, podemos encontrar los biomarcadores en el icocefalorraquídeo. Podemos encontrar biomarcadores que son proteínas beta mieloide o proteína tau intracelular. Ya podemos encontrar también, y lo que nos van a decir, oye, ¿se trata de esta enfermedad o no? La proteína tau está, creo, no creo, está en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Es un patognomónico de esta enfermedad. Y si le encuentras la beta amiloide también, ¿ya? Aún te dice aún con un mayor certeza de que tienes la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Em, listo. Ahora, yo te decía que el diagnóstico es netamente clínico. O sea, ¿qué quiere decir, Sofi? Que no necesito esta alteración de los biomarcadores. Exacto, no necesitas esta alteración. Lo haces que con un minimal test. Ustedes ya lo han visto, creo esto, si mal no recuerdo, en psiquiatría, el minimal test. Y esto que va a determinar principalmente la memoria, la orientación temporoespacial, o sea, la orientación temporoespacial, el lenguaje, cómo va la escritura, cómo va el cálculo, la praxis visoespaciales. ¿Qué se considera normal? Se considera, a ver, voy a poner aquí, lo voy a agrandar, discúlpenme. Ya, miren, es esta de acá, esta es el minimal test. Minimal, Meaning mental test, disculpen, meaning mental test. Es que estoy un poco nerviosa de la clase de cirugía. Ya listo. Lo que pasa es que te van a preguntar todo esto, ya orientación temporoespacial, fijación, atención y cálculo, la memoria, el lenguaje. Y si tú sales con una puntuación mayor de 27, se considera normal. Pero si sales con una puntuación menos de 27, obviamente ya tienes una alteración. Y con esto nada más, con el mini mental test, ya pueden diagnosticarte que tú tienes una demencia, ¿ya? Ahora tenemos tipos de demencia, ¿ya? La demencia puede ser cortical o puede ser subcortical. Vamos a ver principalmente las dos, ¿ya? Bueno, aunque vamos a ver después más demencias, pero lo que va a tomar de base es esto. Te van a decir, la demencia, por ejemplo, por los cuerpos de Lewy, ya, es una demencia subcortical más alteraciones visoespaciales, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que toma de base son esto, las alteraciones corticales y subcorticales, ¿ya? De hecho, en la anatomía patológica dice que las demencias corticales van a estar ¿dónde? En los lóbulos frontales. Obviamente está en la corteza. ¿Y en dónde más va a estar? En los lóbulos parietales frontales. Y si está en los lóbulos parietales y frontales, se van a dar cuenta que ahí puede estar la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer justamente es una alteración justamente en esta parte parietotemporal. Por eso les mencionaba, ¿no? Ahorita que veamos la definición se van a dar cuenta. Y también altera el hipocampo, ¿ya? La clínica principalmente de las corticales, como va a estar en la corteza, mira, imagínense, mira, si altera el lóbulo frontal, ¿qué puede pasar? Afasia. ¿Qué más? Apraxia. Y si te altera la parte izquierda, ¿qué te va a pasar? Agnosia y acalculia. Pues. Entonces, por eso se va explicando solo esto, ¿no? También está en la enfermedad de Pick. Ahorita vamos a ver también esto, la demencia Pick. La de Creutzfeldt-Jakob, ¿se acuerdan? También les explicaba la meningoencefalitis, la hipoxia, la vascular, también les explicaba, neoplasias postraumáticas.
mientras que las subcorticales ya no van a estar en la corteza, sino van a estar en la subcorteza, por eso se llama subcortical. ¿Y qué va a estar principalmente? ¿Qué va a implicar? Alteración de los núcleos grises profundos del encéfalo. Como vaya a tener otro tipo de funciones estos que va a explicar el retardo psicomotor, los movimientos anormales, la disartría, alteraciones posturales, ahí está la hipotensión ortostática, la depresión también. Y ya bueno, esto de aquí no lo vamos a tocar, esto de aquí no, ¿ya? No lo vamos a tocar. Pero para que ustedes sepan, listo. Ahora, una cosa que les quería mencionar es que ustedes también en psiquiatría tocaron el término delirium. ¿Cómo pueden diferenciar entre una demencia y un delirium? Lo que pasa es que en el delirium el nivel de la conciencia va a estar disminuido y la memoria inmediata también va a ser disminuida. Otra cosa que él puede definir. Mira, yo te he dado tres definiciones. ¿Cómo diferenciar con el deterioro cognitivo leve? ¿Cómo diferenciarlo con el delirio? En el deterioro cognitivo leve, para poder decirles otra vez, no presenta alteración en las funciones de la vida cotidiana, ¿ya? En el deterioro cognitivo leve, mientras que la demencia sí. Y en el delirium, ¿cómo podemos diferenciarlo? Es que en la demencia presenta preservación aún del nivel de conciencia, mientras que el delirium no. El delirium presenta el nivel de conciencia disminuido y además que se encuentra aquí la memoria inmediata alterada, ¿ya? Ya. Ahora, otra cosa que también les quería mencionar. Hay pseudodemencias también, claro que sí, pero estas pseudodemencias sí son reversibles, mientras que esta demencia que les mencionaba que era no tenían cura, solamente se podía tratar y tratar de prevenir o disminuir, o sea, que llegue en menor tiempo a una fase avanzada, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que les quería mencionar. Listo, listo, ya. Para no hacerla larga, seguimos. Ya. Una, como les dije, la primera causa de demencia que nosotros conocemos que es la enfermedad de Alzheimer. Ya, en la enfermedad de Alzheimer, principalmente, ¿por qué se caracteriza? Mira, es un síndrome que está implicado, ¿qué cosa? En el deterioro de memoria. Por eso es que se le toma el mini mental test, porque el mini mental test que tocaba, ¿se acuerdan? Memoria, lenguaje, escritura y todo eso. Ay, parece que el doctor me está llamando. Ya ves, me está llamando. Bueno, ya bueno. Chicos, ustedes son primero. Ya que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento. Entonces, por eso se le toma el mini mental test. ¿Ya? ¿Cómo es la enfermedad? Es insidioso y progresivo. Por eso es que se trata de cómo, que es un deterioro crónico. Por eso es que dice deterioro crónico. ¿Ven? Entonces, por eso que es de inicio insidioso y qué más, y curso progresivo. De hecho, incluso dicen de 8 a 10 años todavía, ¿ves? La causa más común de eso de aquí va a ser la demencia. Es la causa más común de demencia, es la primera causa, ¿ya? La primera causa, ¿ya? Por eso puse aquí la causa principal de discapacidad y dependencia, ¿qué es? La enfermedad de Alzheimer. Por eso les mencionaba, la demencia que tiene alteración, o sea, tiene alteración en las funciones de la vida cotidiana. Por eso es que es la principal causa. Ya, ¿y qué se trata? Se trata de una demencia cortical. ¿Por qué? Porque va a predominar principalmente sus alteraciones en el temporo parietal, ¿ves? En el temporo parietal. Por eso cuando te dicen, ¿qué tipo de demencia es? Es una demencia cortical. ¿Por qué? Porque principalmente se va a hallar en el temporo, o sea, en la parte temporal y la parte parietal. Ya. Se dice que el 5 al 8% de la población lo tiene y en quienes aparecen en pacientes mayores de 60 años, ¿ya? Incluso mencionaba en un artículo que el 5 al 8% de toda la población en general va a tener demencia en algún momento de su vida. Por eso es que lo puse, ¿ya? Ya, entonces, esto fue pregunta también, es una degeneración progresiva y selectiva, obviamente, de neuronas de qué? De la parte entorrinal, del hipocampo, por eso está relacionado a la memoria, hipocampo, memoria, emociones también. Cortezas con asociación temporal, la frontal, temporal y núcleo del tronco. Y está relacionado, ¿qué cosa? A la acetilcolina. Por eso es que en algunos casos el tratamiento en qué se va a basar en darle
acetilcolinesterasas para predominar principalmente qué cosa, que esté la acetilcolina y haya mayor transmisión de los impulsos nerviosos para que pueda el paciente seguir con sus actividades normales, ¿ya? Es que es más que nada eso se le da tratamiento, ¿ya? Ya, listo, ya les hablé de eso. Ahora, como les mencionaba, que el tratamiento principalmente se va a basar en estos inhibidores de acetilcolinesterasa. Ya vamos a ver después el donepezilo, la ribastagmina y principalmente vamos a ver un otro fármaco que es el NMDA también, ¿ya? Por ejemplo, miren, les decía que es un deterioro cognitivo de estas neuronas, principalmente de todas casi las neuronas. Mira, por ejemplo, mira, acá estás viendo un paciente que está normal, ¿ves? Es un paciente normal, que no tiene ninguna patología. Mientras que este de aquí, este es un paciente con Alzheimer. Mira, estás viendo que hay una acentuación de los surcos y mira cómo está la parte ventricular. Está muy avanzada, está muy dilatada, disculpen, muy dilatada y hay mayor cantidad de líquido, obviamente, en este espacio, ¿no? De hecho, miren, aquí había una diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y una depresión, por ejemplo, miren, cómo se encuentra la parte ventricular, muy dilatada, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, que están viendo, esta de aquí es una tomografía de un paciente con Alzheimer y van a ver que hay un marcado aumento del sistema ventricular, ¿ves? Mira, por eso está con sus flechitas, ¿ves? Hay un marcado aumento ventricular donde normalmente es así, mira cómo está. Hay un aumento ventricular y también de los surcos, ¿ya? Aquí, bueno, se van a ver las cisuras de Silvio y las cestas temporales muy graves aquí en este caso, ¿ya? Ya, listo. Como me les decía, ¿qué tipo va a generar? Va a generar una atrofia generalizada, no va a ser solamente en un solo lado. Por eso, mira cómo se ve, ¿ves? Una atrofia generalizada. ¿Y qué se va a caracterizar? Por tener placas amiloides frecuentes, aunque este no es patognomónico encontrar las placas amiloides, pero si encuentras depósitos intracelulares que es Tau más las placas amiloides ya te sugiere, o sea, te da mayor probabilidad de que te diga que es la enfermedad del Alzheimer. Los depósitos intracelulares sí es patognomónico, pero también puedes encontrarlo en otro tipo de demencia, ¿ya? O sea, como te digo, si lo encuentras los dos, hay mayor certeza que se trate de eso, ¿ya? Se trata de la enfermedad del Alzheimer, ¿ya? Ya, listo. Ahora, la clínica, vamos a ver, el doctor, o bueno, la doctora, no recuerdo bien quién la dictó, menciona etapas de la enfermedad de Alzheimer. Ella menciona como una etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía, pero yo la encontré como un estado prodrómico, obviamente, prodrómico es antes, un estadio clínico y estadios finales. En el estadio prodrómico o en la etapa temprana, no va a ser tan marcada, obviamente, la sintomatología o la clínica, porque se va a basar principalmente en el olvido del paciente. El paciente va a olvidar cosas como, por ejemplo, se olvidó sus llaves, olvidó de repente desconectar tal cosa, y pasan como que le dicen, no, como se presenta en pacientes mayores de 60 años que dicen, no, ya estás viejito, no, ya es deterioro cognitivo por tu propiedad. Tienes que ver bien eso, ¿ya? Porque hay deterioro por la senectud. Pero eso tampoco no significa que el que está adulto mayor ya llegue con una demencia o un deterioro cognitivo. No. Hay personas que incluso teniendo 90 años tienen una lucidez mejor que yo, ¿ya? Mejor que yo. Ya, entonces este paciente, que tiene un olvido, errores puntuales de la memoria principalmente, pero va a ser muy puntual. No es que ya me olvido totalmente, no, ¿ya? Errores puntuales de memoria, el paciente incluso puede sufrir aquí depresión, puede ser primaria, que se base, o sea, que esté basado propiamente de la neurodegeneración de esto de acá, o puede ser secundaria a la pérdida de la independencia que se genera por los déficits progresivos que tiene, ¿ya? Va a tener pérdida también de la noción del tiempo. Por ejemplo, están caminando y piensan que son las 3 de la tarde y como que despiertan y ya son las 7 de la noche, por ejemplo.
¿ya? De su ubicación espacial también, no saben dónde se encuentra. Y va a tener también alteraciones de comportamiento y cognitivos, pero van a ser muy leves. O sea, aquí principalmente no te vas a dar cuenta que tiene el paciente Alzheimer. Después en la etapa intermedia o también llamada etapa clínica, ya aquí vas a ver que el paciente presenta alteración de la memoria, pero de la memoria reciente. ¿Ves? Incluso se puede confundir con un delirium. Te mencionaba la memoria, memoria reciente es delirium, pero aquí se puede confundir. Entonces, en la etapa intermedia ya clínica, el paciente tiene alteración de la memoria reciente y también tiene alteración de la capacidad de aprendizaje, ¿ya? Aquí la memoria remota del paciente sí se va a mantener intacta. O sea, le preguntas, abuelito, ¿te acuerdas tú cuando te conociste con mi abuelita? ¿O te acuerdas cuando conseguiste tu primer trabajo? ¿Te acuerdas cuando serviste a la reserva militar? Le puedes preguntar, ¿no? Y él te va a decir, sí, sí lo recuerdo muy bien, pero si le dices, abuelito, ¿dónde dejaste las llaves? Y no lo recuerda. ¿Ves? No lo recuerda. Y menciono abuelito porque me estoy basando en la epidemiología. No quiere decir que todos van a ser abuelitos, ¿ya? Para que no haya confusiones. Ya, entonces, olvido reciente, y no solamente de cosas pequeñas, sino también de los nombres. Hay una dificultad de comunicación, los pacientes no pueden comunicarse. Acuérdate que es temporo, parietal, ¿ah? También hay cambios de comportamiento del paciente, ¿ya? Y aquí ya va a haber alteraciones funcionales corticales que van a aumentar en gravedad. Ya aquí no solamente se va a presentar sintomatología propiamente del temporal y del parietal, sino también se va a presentar alteraciones frontales, como por ejemplo afasias, apraxias, agnosias, alteraciones de la extracción, falta de iniciativa. Ahí está hay una alteración del prefrontal, por ejemplo, ¿ya? En la etapa tardía vamos a ver que hay una ya dependencia e inactividad total. Por eso te decía, aquí hay una alteración de las funciones de la vida cotidiana del paciente. Es lo que diferencia de un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, ¿ya? El paciente está desubicado en tiempo y espacio y comienza a ser de manera creciente esto. O sea, ya el paciente está en su casa y dice, ¿dónde estoy? O sea, ya ni siquiera reconoce eso, ¿ya? Hay una dificultad también de reconocimiento en las personas, no tiene alteración totalmente el comportamiento. ¿Por qué? Porque ya no solamente se alteró la parte temporal y parietal, sino que ya se alteró totalmente todas los lóbulos. Porque mira, cómo es progresivo, no es solamente de una parte, porque si se presentara una alteración del temporo parietal, solamente tendría esa sintomatología, pero no, pero mira cómo están los demás, ¿ves? Por eso se dice que es generalizado, ¿ya? Ahora, la doctora mencionaba que hay indicadores tempranos de que te puede sugerir que existe el Alzheimer. ¿Y cuáles son? Un compromiso en el hipocampo. ¿Cómo se va a presentar? Como fallas en la memoria. Por eso se le pide al paciente un mini mental test, ¿ya? También alteraciones en la calidad del sueño, pero esto es un predictor del compromiso principalmente de que a la larga, de aquí a un tiempo, habrá una alteración de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dice que la alteración del sueño va a generar una afectación cognitiva y esta afectación cognitiva ya es el deterioro cognitivo leve. Cuando este progresa, te va a generar una demencia. ¿Podría ser una enfermedad de Alzheimer? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, estos son lo que te mencionaba, ¿ya? Listo. Ya, ya vamos en la diapo 3, ¿ya? Nos faltan dos diapos nada más. Ya, mira. Ahora, te he mencionado todo, te he mencionado, cómo es la clínica, te mencioné cómo se define, en dónde ataca, en dónde, principalmente cómo es, cómo se ve a la larga, pero no te he mencionado que también tiene carácter, que la genética también cumple. Te mencionaba que era adquirido, claro que sí, pero también tiene otro tipo de etiologías. Podría ser en este caso, la genética. Por eso es que en el paciente vamos a ver la proteína tau modificada. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí te va a aparecer cuando tú le hagas la punción lumbar, en el caso de que tú le hagas, porque te he dicho, no es obligatorio hacerle al paciente, que si tú sospechas de enfermedad Alzheimer, no es obligatorio hacerle una punción lumbar en este paciente porque el diagnóstico es principalmente clínico. Ya te mencioné. Listo. Entonces la genética aquí va a cumplir un papel muy importante en esta enfermedad porque hay dos formas. La forma dominante, voy a escribirlo ya. La forma dominante
y la forma no dominante, obviamente. ¿Ya? Ya, la forma dominante vamos a ver que principalmente va a estar en relación a la mutuación de qué? De las proteínas precursoras del amiloide. Aquí van a formar la placa beta amiloide. Te decía, ¿te acuerdas? No es patognomónico esta placa. No es patognomónico, pero sí te puede sugerir. Lo que te está diciendo es que hay algo en el cerebro que está degenerando tus neuronas. Por eso es que se está formando esta placa beta amiloide, ¿ya? Que inclusive esto va a tener, que va a involucrar inclusive a los genes preselina 1 y preselina 2, ¿ya? Preselina. ¿Ya? Eso es lo que va a implicar. Por eso te decía, hay factores, es multifactorial la enfermedad de Alzheimer, no es que, como escuchaba, ¿no? Hubo un lema que decía, el que lee mucho va a generar demencia a larga, una enfermedad de Alzheimer. No, 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 tiene causas variadas, ¿ya? Y en la forma dominante, bueno, aquí se incluye la forma no esporádica de la enfermedad de Alzheimer y aquí también va a haber un depósito de ¿de qué cosa? De las placas beta amiloides, ¿ya? Voy a ponerle así, ya lo mismo, ¿ya? Beta amiloide, pero también va a haber otra cosa, va a haber alteraciones de qué? De la apolipoproteína tipo E, ¿ya? Alteraciones de la apolipoproteína de tipo E, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas van a presentar alteraciones y van a cambiar en su conformación y va a hacer que se depositen y se precipiten principalmente en el cerebro y bueno, esto va a generar alteraciones y degeneraciones en las neuronas y van a comenzar a generar muerte neuronal de, obviamente, de las neuronas y va a generar daños incluso en los neurotransmisores para que pueda haber la sinapsis, ¿no? Ya, por eso es que se produce, ¿ya? Ya, listo. Ya te mencioné los genes, ya, pero hay factores inclusive que están asociados a la enfermedad de Alzheimer y por ejemplo, la edad, como te mencionaba, en pacientes principalmente mayores de 60 años. El sexo, se dice que en las mujeres es aún más frecuente que en los varones. Y si los pacientes tienen historial de traumatismo craneal previo, también te menciona eso, ¿ya? También te dice que puede generar una enfermedad de Alzheimer. Ya, vamos a ver las variantes, mira. Hay cuatro variantes. Te voy a mencionar solamente en dos patologías variantes, en esta y en la de enfermedad frontotemporal, ¿ya? En eso te voy a mencionar variantes, ¿ya? Listo. La variante de la enfermedad de Alzheimer, la variante posterior, vamos a ver principalmente que va a haber una afectación del lóbulo parietal y occipital, ¿ya? Y vamos a ver que va a presentar alteraciones visoespaciales. Yo no sé por qué he puesto quejas. Ya, ya va a presentar, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que en esta variante posterior, la clínica, ¿cómo va a comenzar? Va a comenzar con una afectación del lóbulo parietal, ¿ya? Y también puede afectarse el occipital, ya te decía, es una enfermedad progresiva, ¿ya? Y esto va a comenzar a progresar al resto de áreas. Y aquí en los pacientes van a decir que tienen, que no ven bien, van a tener quejas visoespaciales, es así como lo llama. Tienen quejas visoespaciales o visoperceptivas, ¿ya? Como la simultagnasia, la alexia, ¿no? También puede presentarse eso de ahí. En cambio, en la fase semántica ahí te está diciendo algo, ya. La semántica está diciendo que tiene una alteración en el significado de la palabra, ¿ya? Es la variante del lenguaje, semántica, ¿ya? Y la semántica que te dice que su síntoma inicial y fundamental va a estar en, ¿qué cosa? En la afasia. ¿Por qué? En la parte frontal, porque el paciente no va a poder hablar. Habla poco, pero mantiene el orden lo mantiene. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, puedes preguntar algo al paciente, ¿comiste hoy? Y el paciente te puede decir, sí, comí hoy, nada más. Otros pacientes dirían, sí, sabes que comí arroz con pollo, comí ensalada, comí postre, ya, pero no, este paciente te dice lo puntual, pero mantiene el orden, la sintaxis, disculpe, es la sintaxis, claro, la sintaxis es el orden, mantiene la sintaxis de la oración. ¿Ya?
Y si, bueno, si le pides que repita lo que le preguntaste, va a haber un fallo en esa repetición en el paciente. También va a tener variantes conductuales. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay una alteración ya aquí, ya hay alteración frontal, mira. ¿Ves? Por eso te decía que es una alteración este, em, progresiva. Si bien comienza en la parte temporoparietal, comienza a tener variantes. ¿Por qué? Porque es progresiva, no se queda ahí nada más, ¿ya? En la variante conductual, vamos a ver que el paciente que presenta, pacientes presentan alteración de la memoria episódica. Le pides al paciente, ¿qué significa eso? Le dices, ¿me puedes narrar cómo fue tus 18 años? O cómo, no sé, cómo fue que estuviste en la batalla, no sé, cuál. Bueno, no sé, mis abuelitos estuvieron en la batalla, ¿ya? Ya, bueno, le dices, ¿me puedes narrar cómo fue eso? Entonces, ellos antes, los abuelitos, porque a los abuelitos les encanta contar historias, ya. Pero ¿qué pasa? Que ellos no, ellos comienzan a tener fallas, dicen, pero yo no me acuerdo de esto, ¿cómo pasó? Ya, por eso dicen falla en la memoria episódica. Pero como está en la parte frontal, ya aquí es prefrontal, que presenta fallas en la conducta. Los pacientes ya no se portan de una manera adecuada, ¿no? Como por ejemplo nosotros. De repente pueden presentar, han visto, no sé, en pacientes que, no sé, están comiendo y se levantan de la nada, ¿ya? O de repente, no sé, tienen un lugar donde ir al baño y no van al baño ahí, sino lo hacen en la calle. Son alteraciones conductuales, ¿ya? Y hay otra variante, la del síndrome de Down. Mira, esto es importante, yo por eso les quería mencionar eso. No está en la clase, pero yo quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque ahí explica por qué hay una mayor correlación en los pacientes que tienen síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer. Porque mira, la variante del síndrome de Down, aquí este gen del cromosoma 21, que es el gen de la proteína precursora de la amiloide, justamente va a estar en este cromosoma 21, por eso Down es cromosoma 21, alteración, una trisomía del cromosoma 21. Ya, aquí que va a presentar, se va a presentar una alteración en este gen, que justamente va a ser el gen de la proteína que va a generar amiloide, la placa amiloide, y justamente por eso, como los pacientes tienen una alteración en este cromosoma, van a tener una mayor correlación o mayor riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Lamentablemente, ¿no? O sea, nacen con síndrome de Down, imagínense, ¿ya? Listo. Esto lo puse para qué, para que ustedes sepan, miren, vamos a tener que la demencia, ya, bueno, aunque esto ya les mencioné al inicio, pero es para que otra vez lo sepan. La demencia subcortical, ¿te acuerdas que te mencionaba? Donde se presenta en la subcorteza, ¿no? Y va a tener otro tipo de sintomatología. Aquí lo mencionan que es una demencia que tiene mayor compromiso motor y poco deterioro cognitivo. Cognitivo, ya tiene menor compromiso cognitivo. ¿Y en dónde se va a presentar? Principalmente Parkinson, ¿se acuerdan? Yo les mencionaba que el paciente no podía mantener una estabilidad porque lo tocaban y se caía. El paciente tenía este movimiento repentino de cuenta de monedas, ¿se acuerdan? Que estaba sentado y parecía como que si estuviera contando dinero. Ya también, ¿se acuerdan? Por eso tiene mayor compromiso motor y poco deterioro cognitivo. Si tú a un paciente con Parkinson le preguntas, ¿cómo fue la batalla de tal cosa? Ellos te van a decir tal cual como fue, como lo recuerdan. Mientras que el paciente de Alzheimer, no, el paciente de Alzheimer se va a olvidar, ¿ya? ¿Por qué? Porque presenta alteración en memoria remota. Ya. Entonces, en el compromiso de Alzheimer, ¿cómo va a ser? Un compromiso motor leve y tiene gran compromiso cognitivo. ¿Por qué? Porque es una demencia cortical, acuérdate, y es progresivo, ¿ves? Progresivo, ¿ves? Listo. En la demencia por los cuerpos de Lewy, que también vamos a tocar, vamos a ver que se presenta una demencia subcortical más un parkinsonismo en esto. Ya les voy a explicar ahorita de qué, ¿ya? Si encuentran una demencia subcortical donde presentas más compromiso motor y menos deterioro cognitivo con alteraciones oculomotores, estamos hablando de una parálisis supranuclear progresiva, ¿ya? Y si presentas una demencia subcortical, como te dije, mayor compromiso motor y menos compromiso de deterioro cognitivo, más una disfagia del paciente, más fasciculaciones, probablemente estemos en esclerosis lateral amiotrófica. No te voy a explicar esto porque esto tiene su clase, ¿ya?
Y si tenemos, como te dije, está la demencia cortical con una marcada alteración de la memoria, que es enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Listo. Ya. Esto es un cuadrito pequeño, resumido, porque la doctora pone más, ¿ya? Pero yo les he puesto lo que, a mi parecer es lo más importante, ¿ya? Dentro del tratamiento, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver solamente que vamos a tratar de mejorar la disfunción cognitiva del paciente. No lo vamos a curar. Ojo, te estoy diciendo, no hay cura. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a mejorar la falla cognitiva. Por eso es que te mencionaba en una parte que había disrupción del potencial de acción del impulso nervioso y que necesitabas para eso aumentar la acetilcolina para que haya una mayor transmisión. Entonces, por eso es que se le da incluso a los pacientes inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque te acuerdas que la acetilcolinesterasa era la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, si tú inhibes a la acetilcolinesterasa, ¿qué haces? Que la acetilcolina esté mucho más tiempo en este espacio sináptico. Disculpa, estoy hablando demasiado. Ya bueno, entonces el objetivo del tratamiento que era mejoría cognitiva. Ahí se justifica que le des al paciente inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿ya? Y también le vas a dar NMDA. Bueno, también te voy a explicar ahí después, ¿ya? Y entonces le das al paciente los objetivos es mejoría cognitiva, enlentecimiento. Lo que vas a hacer es enlentecer. Por eso se le da al paciente también con diabetes su tratamiento. No vas a curar la enfermedad. Lo que tú quieres es enlentecer las complicaciones o que llegue a las fases muy avanzadas, ¿ya? Después también el otro objetivo es retrasar la aparición de la enfermedad, pero ¿en qué fase? En las fases avanzadas, ¿ya? Entonces, por eso se le da que a los pacientes se le da inhibidores de la acetilcolinesterasa, como por ejemplo donepezilo, ribastigmina y galantamina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos pacientes solamente se lo vas a dar ¿en dónde? ¿En qué? En las fases leves, ¿ya? Cuando está comenzando recién, ¿ya? En las fases leves y moderadas. Ahí se lo vas a dar al paciente este de acá. Porque quieres mejorar cognitivamente al paciente. ¿Para qué? Para que no tenga mucha disfunción en la vida cotidiana. Eso es lo que quiere generar. Porque generalmente los pacientes cuando ven que ya comienzan a tener disfunción se deprimen. Y ahí viene la depresión secundaria a esto, ¿no? Y más encima, como te mencioné, había una depresión primaria en la que el paciente solo por su enfermedad ya genera una depresión. Imagínate, depresión primaria y depresión secundaria, ¿no? Ya, fases leves y moderadas, en este caso le das al paciente. Y bueno, no se van a modificar a largo plazo. Si bien es cierto, esto de aquí no van a modificar a largo plazo la enfermedad, pero pueden producir, como te dije, mejoría en las funciones cognitivas en los primeros meses de tratamiento. Me mantina, yeah. Me mantina principalmente es un antagonista no competitivo ¿de quién? Del NMDA. Y ahorita no me acuerdo qué significa NMDA, pero ¿de quiénes va a ser antagonista? Antagonista no competitivo del glutamato, ¿ya? Y eso también se va a indicar en qué cosa. El glutamato también, para que pasen los potenciales de acción, ¿ya? ¿Y en dónde está recomendado? En las fases moderadas y fases avanzadas, ¿ya? Fases moderadas y fases avanzadas. Ay, qué fea es mi letra. Siempre me quejo que mi letra es fea. Ya bueno, entonces le das ese, memantina, ¿ya? Ya vimos dos medicamentos. Le das antipsicóticos, obviamente, como te dije, es una enfermedad progresiva. Y si es progresiva, obviamente va a alterar el lóbulo frontal y que va a generar alteraciones conductuales. Por eso se le da antipsicóticos a los pacientes. ¿Por qué? Porque cursan ellos con alteraciones conductuales como la agresividad y todo ello, ¿no? Y también le das antidepresivos. ¿Por qué? Porque, mire, te expliqué, pobrecitos los pacientes, tienen depresión primaria por la enfermedad y tienen depresión secundaria por la misma disfunción que tienen, ¿no? ¿Te imaginas? Y todo eso lo podrías disminuir porque obviamente va a llegar a la fase avanzada, sí,
pero al menos le vas a dar un poco de calidad de vida al paciente con el mini mental test que te estoy diciendo. Entonces, si tú ves un paciente que sospechas tú de demencia, que está teniendo un deterioro cognitivo leve, hazle su mini mental test. Hazle y de repente puedes evitar o puedes generar que el paciente tenga una mejor calidad de vida, en serio. Mira, pobrecito, me da pena. Antidepresivos, mira, antidepresivos se le da al paciente, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya presenta depresión primaria y secundaria, por lo mismo que te comenté, ¿ya? Listo. Ya vimos entonces qué tipo de demencia se encuentra, cuáles son las variantes de la enfermedad de Alzheimer, qué tratamiento le das. Aunque en la siguiente diapositiva vamos a ver también eso, ¿ya? ¿Ves? Mira, te mencionaba, los pacientes que tienen alteración de la conducta, alteración cognitiva y alteración neurológica. ¿Cómo se va a presentar la alteración de la conducta del paciente? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener incapacidad para presentar emociones básicas. El paciente comienza a tener abulia, se aísla socialmente, no tiene capacidad de iniciación, ¿ya? Y también hay desinhibición. El paciente en algunos casos se desinhibe, por eso te decía alteraciones conductuales. ¿Dónde está mi lápiz? Ahí acá está. Desinhibición y también presenta actividades productivas, por eso es que tiene esta característica de abulia, ¿no? El paciente tiene marasmo, no quiere hacer nada, y más encima que tiene la depresión, ya pues te imaginas, pobrecito el paciente. Listo. Alteración cognitiva también tienen. Como te dije, es una enfermedad progresiva. ¿Y qué puede generar? Puede generar alteración en el lóbulo frontal. Y si tiene alteración en esta parte de acá, que tiene alteración también en el lóbulo prefrontal también. Obviamente, si altera el frontal, también puede alterar el prefrontal. ¿Y qué va a tener? Alteración en la planificación. ¿Se acuerda? ¿Cuáles son las funciones del prefrontal? Planificación y todo eso. Entonces, si hay una alteración en la planificación, te estoy diciendo que hay una alteración en el prefrontal. También planificación, conductas, me acuerdo, conductas, todo eso, ¿ya? Ya, la resolución de los problemas también, el frontal más el izquierdo es el que genera esto, resolución de problemas, trastorno también de la atención, el paciente no puede mantener la atención en una sola cosa, no tiene abstracción, por ejemplo, le dices, no sé, un juicio le dices que lo abstraiga, te voy a explicar esto? Bueno, ya, después se me ocurrieron ideas, ya después. También tiene una escasa flexibilidad mental. Te lo toman todo al pie de la letra. No hay como que digan un sentido connotado o que abstraigan, por ejemplo, ¿no? El paciente no abstrae, no piensa en otra cosa. Todo te lo toma literal al pie de la letra. Por ejemplo, te dice, yo digo, ay, me morí de risa. Entonces el paciente te puede pensar, pero te moriste, tú sigues viva. Entonces por eso te lo toma todo al pie de la letra, ¿ya? Listo, alteración neurológica. Los pacientes presentan rigidez y aquinesia también, movimientos musculares repetitivos y estereotipados. Por eso te decía, pueden presentar alteraciones motoras también, ¿ya? Listo. La doctora mencionaba que había los medicamentos que te decía, inhibidores de acetilcolinesterasa. Ahí está la ribastigmina, es la que más menciona ella. Ya yo te mencioné otros medicamentos que son, por ejemplo, acá está la donepezilo y galantamina, pero ella te menciona principalmente la ribastigmina. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la neurotransmisión colinérgica. Te hablaba de la acetilcolina, ¿ya? ¿Y qué va a generar? Va a generar que se lentezca la degradación de la acetilcolina. ¿Y qué va a pasar? Que esta se va a eliminar por el riñón, no va a utilizar mucho el hígado, que siempre pasa por hígado, ¿no? Todo pasa por ahí. No, ¿y qué pasa si tienes un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad renal o enfermedad del hígado, una cirrosis, y más encima tiene enfermedad de Alzheimer? Ya, entonces, ya puedes darle ribastimina, porque se va a eliminar por riñón el 90% del medicamento en 24 horas, ¿ves? Ella mencionaba esto, mira. A ver si puedo agrandar esto. Aquí, listo. Mira, ¿ves? Mira, ella te mencionaba incluso los medicamentos
cuál era el mecanismo de acción en este caso donepezilo y cuánto de medicamento se le daba. Mira, una tableta de 5 miligramos, 10 miligramos, e incluso te decía cuánto de dosaje le ibas a dar al paciente, ¿ya? Y cuánto tiempo. Mira, se le daba 5 miligramos de parte oral en el momento inicial y después se le incrementaba a 10 miligramos por día en 4 a 6 semanas. ¿Ves? Entonces, por eso te decía. Y de esto vamos a hablar más de la rimastigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Si no me estoy equivocando. Ya, viene en cápsulas aquí de 1,5 miligramos, de 3 miligramos y todo eso. Aquí te mencionaba todo esto. En la parte oral que te decía que estaba indicado para los pacientes que tenían moderada enfermedad de Alzheimer. Se le daba en forma inicial 1,5 por 12 horas, después se incrementaba el dosaje por 2 semanas, pero no tenías que exceder 6 miligramos. Y así, estas son las indicaciones de la ribastigmina. Esto es para que tú lo leas, ¿ya? Listo. Lo que teníamos que ver aquí eran las complicaciones, mira. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Mira, todo esto, por eso te decía, mira, por eso la doctora te mencionaba, rimbastimina no pasa por el hígado. Bueno, no pasa el gran porcentaje, ¿ya? Tiene trastornos gastrointestinales, mira, frecuentes como náuseas, vómitos. O sea, aparte que el paciente ya tiene la enfermedad de Alzheimer, tiene depresión, le estás dando antipsicóticos, le estás dando antidepresivos, le estás dando el inhibidor de la acetilcolinesterasa, más encima tienes que darle antieméticos, mira, porque tiene náuseas, vómitos, tienes que darle el medicamento para la diarrea, dispepsia, o sea, tienes que darle un inhibidor de la bomba de protones, o sea, por la dispepsia, ¿no? Úlcera gástrica también, mira, ¿ves? Una pancreatitis también está asociado, ¿ves? Trastornos hepatobiliares no están conocidas, ¿por qué? Porque el gran porcentaje pasa por riñón, te mencionaba, de la ribastigmina. Trastornos de la piel también, mira, erupciones cutáneas, pruritos, ahora que están viendo dermatología, mira, todo esto, imagínate, o sea, todo eso, más encima lo que tiene el paciente y más encima tiene esto, ¿ya? Trastornos renales también puede tener incontinencia urinaria y todo eso, ¿ves? Infecciones, trastorno del metabolismo, ¿no? Por eso te digo, le puedes mejorar la calidad de vida del paciente si le haces este mini mental test, por eso te lo puse, no te lo puse por las puras, este mini mental test. Ya tenlo en cuenta, tenlo siempre en tus anotaciones, en tus libritos. Ahora que estás yendo a hospital, me imagino que tendrás un librito donde tienes todas tus anotaciones, los datos del laboratorio y todo eso, ¿no? Entonces, también ten tu mini mental test. Nunca va a faltar, no va a estar de más, ¿ya? Y pasamos a la última diapositiva, ¿ya? Las otras demencias. Te mencionaba la demencia de tipo vascular. Es una demencia, mira, el mismo nombre te dice que es demencia por un vaso sanguíneo. Por eso dice asociado a enfermedad vascular. Es una enfermedad que está en el segundo en frecuencia. El primero en frecuencia, ¿quién era? La enfermedad de Alzheimer. El segundo en frecuencia, ¿quién es? La enfermedad de tipo vascular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, ¿te acordabas también cuando te explicaba del stroke y todo eso, que era uno de los principales causas de muerte? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas tiene este tipo de patologías. Entonces, ¿qué va a estar asociado? Va a estar asociados a demencias multiinfarto, a demencias por infarto estratégico y demencias por lesión de la sustancia blanca. Te voy a explicar cada uno así nada más, ¿ya? Porque para que estudies, ¿ya? Ya, mira, la demencia multiinfarto va a ser una demencia que va a ser consecuencia de múltiples, o sea, multiinfarto, ¿no? Va a ser consecuencia de múltiples áreas de infarto cerebral. Aquí se sospecha cuando la demencia tiene un inicio brusco, ¿ya? Cuando tiene un inicio brusco y si existen antecedentes de cualquier enfermedad este, cerebrovascular. Aquí lo vas a sospechar. Y más encima, si el paciente tiene síntomas de focalidad que ya te expliqué en la primera clase, lo vas a sospechar. Vas a sospechar que es una demencia multiinfarto. Mira, o sea, imagínate, el paciente más encima que tiene una enfermedad o un accidente cerebrovascular, más encima puedes desarrollar una demencia por ese tipo, por ese multiinfarto. O sea, ¿ves? Por eso es importante que tú veas. No solamente está asociado a cardiología, ¿ah? Cardiología y más encima puede llevarse a la larga que el paciente genere una demencia por los infartos que ha tenido, por los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Ya.
De los tres, ese es el más frecuente, ¿ya? Más frecuente este de aquí. Demencia por infarto estratégico. Este tipo de demencia principalmente son únicos. ¿Por qué? Porque su localización puede precipitar principalmente un síndrome clínico que va a ser compatible con la demencia, ¿ya? Estos principalmente, ¿dónde se van a localizar? En el tálamo. Y son únicos generalmente. Por eso te dice infarto estratégico, ¿ya? Tálamo. Y el otro que es la enfermedad de demencia por la lesión de sustancia blanca, que también se llama la enfermedad de Binswanger, ¿ya? No sé si lo estoy pronunciando bien. La enfermedad de Binswanger, ¿ya? Bueno, esta es una demencia que es aterosclerótica principalmente y está asociada a qué cosa, por eso te lo puse, pues está asociada a la hipertensión y está asociada a la aterosclerosis. Mira, imagínate, mira, un paciente con hipertensión y que tiene este colesterol alto. Está formando ateromas y ese ateroma, imagínate, pues aterosclerosis. O sea, mira, imagínate, si tienes un paciente, te viene, tiene la presión alta, es obeso, no solamente te va a generar a la larga este, placas ateromatosas, no solamente va a generar isquemia, sino que va a generar a la larga también puede generar una demencia, ¿ya? Por eso es importante ver al paciente no solamente como una enfermedad, sino como un todo, ¿ya? Listo. Ya, entonces esto va a estar asociado a la hipertensión, a aterosclerosis y va a ser secundario incluso a enfermedad de pequeños vasos, ¿ya? Se dice, ¿por qué se le dice sustancia blanca? Porque aquí va a caracterizarse porque por aquí lo voy a escribir ya, desmielinización, desmielinización de qué cosa? De la sustancia blanca, obviamente, ¿no? De la sustancia blanca, con aumento del tamaño ventricular, ¿ya? Del tamaño ventricular. Ya listo, listo, ya. Ahora vamos a pasar a esto. El doctor, la doctora no me acuerdo quién lo ha dicho. El diagnóstico probable, ya. ¿Cómo dices que tienes la demencia de tipo vascular? ¿Cómo es que tú llegas a eso? Llegas, si tienes características de la demencia, ya te mencionaba que alteraciones de las funciones superiores, lenguaje, cognitivo, lenguaje, escritura, abstracción y todo eso, ¿ya? Pero si tiene antecedentes, justamente mencionaba, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedad, antecedentes y si tienes signos de focalización más una neuroimagen, ya, esto ya te está diciendo que presenta una demencia por esto. Y más encima, si se presenta de manera brusca, todavía más. Y si el paciente también puede presentarse, mira, un accidente cerebrovascular 3 meses después del ACV, también te sugiere que el paciente puede tener demencia, ¿ya? Es abrupto o puede ser progresivo y puede ser fluctuante, ¿ya? Por eso te decía, mira, ten en cuenta, paciente que tuvo enfermedad cerebrovascular, 3 meses después viene con alteraciones de las funciones superiores. Entonces, ¿tú qué vas a sospechar? Una demencia tipo vascular multiinfarto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente tuvo antecedente de SB, ¿ya? Y puede generarte una demencia. Diagnóstico posible. Diagnóstico posible. ¿Qué cosa? Si el paciente presenta una alteración precoz de la marcha, ¿ya? Un trastorno de la marcha. Si el paciente presenta una historia de inestabilidad, es decir, de repente muchas caídas, ¿ya? Muchas caídas. Y más encima si tiene trastorno de la micción o tiene parálisis pseudovulvar o presenta cambios de comportamiento y del humor, ya eso te está diciendo que probablemente tenga un diagnóstico posible de qué, de demencia de tipo vascular. ¿Ya? Ya listo. Pasamos a la demencia por cuerpos de Lewy. Este tipo de demencia es la tercera causa. ¿Ya? Esta es la segunda, esta es la tercera causa. La primera causa, la enfermedad de Alzheimer. Ya, esta es la tercera causa de demencia en el anciano después de la enfermedad de Alzheimer y después de la demencia de tipo vascular. ¿Ya? Aquí, ¿qué vamos a revelar? Vamos a revelar que en el paciente, en el estudio anátomo-patológico que va a tener predominio de cuerpos de Lewis a nivel neocortical.
predominio de cuerpos de Lewy a nivel de tipo de la corteza, ¿no? Y bueno, aquí los pacientes van a presentar un deterioro cognitivo lentamente que puede progresar. Eh, Vamos a ver que presenta una demencia de tipo subcortical principalmente y tiene alteraciones como el parkinsonismo. Ya te dije, alteraciones motoras y pocas alteraciones cognitivas, ¿ya? Entonces, esa se caracteriza por tener, de iniciar de manera gradual y principalmente, ¿qué es lo que va a llamar la atención aquí? Es que va a tener alucinaciones visuales. De todas estas, la que tiene alucinaciones visuales solamente es el cuerpo de Lewy, ¿ya? Eh, la presencia de estas alucinaciones visuales en el contexto de este deterioro cognitivo te va a sugerir bastante que se trata de una demencia de cuerpos de Lewy. Tenlo en cuenta porque te pueden preguntar. Es muy característico de esta demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Incluso si le das neurolécticos, porque si sospechas de otra demencia, le das neurolécticos, comienza el paciente a empeorar, ¿ya? Y eso de aquí también te confirma que se trata de demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Voy a anotarlo aquí para que lo tengas. Empeora, ¿con quién? Con neurolécticos. Ay, Dios. Ya, ¿qué me habrá dicho el doctor? Ya, bueno. ¿Qué va a pasar aquí? Se acompaña principalmente con síntomas de parkinsonismo, que incluso tiene predominio de clínica de escaso temblor, pero lo que va a llamar la atención es que, ¿cómo se va a diferenciar del Parkinson? ¿Por qué? Porque este va a tener una mala respuesta a L-Dopa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo te decía en el Parkinson. Le pueden hacer para ver la respuesta con el EDOPA. Ya, pero este de aquí va a tener una mala respuesta con el EDOPA, ¿ya? Aquí la demencia en los cuerpos de Lewy, el deterioro cognitivo va a ocurrir al principio de la enfermedad y después va a aparecer en los síntomas motores. Aquí te lo voy a poner ya. Primero que va a ocurrir, eh, primero ocurre la demencia o el deterioro cognitivo, ¿ya? El deterioro cognitivo. Y después va a ocurrir, ¿qué cosa? Los signos motores. Em, Sí, ¿ves? Ya, entonces te decía que en la enfermedad por cuerpo de Lewy primero se presenta el deterioro cognitivo y después los signos motores. ¿Y qué pasaba en la enfermedad de Parkinson? ¿Te acuerdas? Primero aparecían los signos motores y después aparecía el deterioro cognitivo. Ya, tenlo en cuenta eso de aquí, ¿ya? Primero aparece el deterioro cognitivo en los cuerpos de Lewis y después aparece, ¿qué cosa? Los signos motores, ¿ya? Listo. Pasamos a la demencia frontotemporal o también llamado PIC. Sí, ya. Esta demencia principalmente es una demencia de tipo cortical, por eso está frontotemporal. Va a cursar, si es fronto, ¿qué va a cursar? Con afasias, ¿ya? También puede cursar con afasias, con apatía. ¿Por qué? Porque estás atacando la parte frontal. Y si atacas la parte frontal, también puedes atacar la parte prefrontal. ¿Qué puede generar este tipo de sintomatología? La apatía, la bulia, alteraciones conductuales, ¿no? Y afasia en la parte, si es en la parte frontal izquierda, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Que en este caso los pacientes no van a tener deterioro de tipo de la memoria, no van a tener tanto como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Este es principalmente un trastorno degenerativo heterogéneo que principalmente vas a ver que va a tener una pérdida de neuronas en las regiones anteriores del lóbulos, ¿qué cosa? Frontales y temporales. Yo te mencionaba, mira, aquí mira, en esta imagen por eso te lo puse, mira, frontal, temporal, mira cómo está disminuido, hay mayor separación. En cambio, ¿te acuerdas en la enfermedad de Alzheimer? Era total. En la enfermedad frontotemporal solamente en la parte frontal y en la parte frontal y temporal, ¿ya? Listo. Lo del resto del cerebro va a estar normal. Histológicamente, ¿qué va a pasar? Las neuronas de Pick, también llamadas así, neuronas de Pick, son neuronas que van a estar pálidas, no se van a teñir con las tinciones habituales. En el caso de tus sospechas de ese, le haces una punción lumbar y bueno, le encuentras. Y vas a encontrar ¿qué cosa? Vas a encontrar inclusiones citoplasmáticas que van a estar localizadas justamente en las regiones temporales, aquí. ¿Ya? Vas a encontrar eh,
inclusiones citoplasmáticas, y no se van a observar, por ejemplo, las placas de beta mieloides, que sí se observan donde en la enfermedad de Alzheimer. Acuérdate, las placas beta mieloides no son patognomónicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? La proteína tau podría ser, pero también está en otros tipos de patologías. Si mal no recuerdo, también estaba en enfermedades espongiformes. Me acuerdo que te mencionaba la proteína tau. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar, por ejemplo, esta demencia de tipo PIC con una demencia de tipo Alzheimer? Sí, también es en la parte temporal y en la parte frontal. ¿Te acuerdas que te decía la enfermedad de Alzheimer es progresiva? Mientras que PIC lo puedes ver y decir, oye, está progresando, ¿no? Puede ser que después desaparezca esto, no, ¿no? ¿Cómo lo diferencias? Lo que pasa es que la demencia de PIC se va a diferenciar del Alzheimer es que el PIC se va a aparecer en pacientes más jóvenes. Ya mira, ¿en qué se encuentra? Mira, de 35 a 75 años. El promedio en 58 años. ¿Y te acuerdas que te decían Alzheimer aparece en pacientes principalmente mayores de 60 años? ¿Ya? PIC no va a cursar con qué, ay, no cursa con qué, con amnesia, no tiene amnesia, o sea, no tiene alteraciones de la memoria, ¿ya? No tiene apraxias tampoco, esto ya, por ejemplo, no tiene apraxias, y bueno, tampoco las alteraciones conductuales, y en este caso el lenguaje, van a ser más precoces que en la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí va a presentar es alteración de qué cosa. Te decía alteración de la conducta y alteración del lenguaje, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y bueno, te decía que hay variantes, estas tres variantes, uno, dos, tres, ¿ya? Tres variantes. Está la demencia frontotemporal o la variante conductual. Acuérdate, si está en la parte frontal, obviamente que va a aparecer una variante conductual por la parte frontal. ¿Ya? Y en este caso va a afectar a los pacientes de mediana edad, van a ser demencias más frecuentes en los pacientes más jóvenes de 45 a 65 años, y es lentamente progresiva. Por eso se puede confundir, por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Su diagnóstico diferencial, ¿de quién es? De la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque son lentamente progresivas. Tú ves esto y puedes decir, está progresando recién la enfermedad de Alzheimer, pero tú tienes que ver otras cosas. La edad también tienes que ver, ¿ya? Aquí principalmente van a presentarse alteraciones de la personalidad, en este caso en el paciente. Van a ser los síntomas más llamativos en este caso, las alteraciones de la personalidad. ¿Por qué? Porque se está alterando principalmente la parte frontal y prefrontal, ¿ya? Eh, por ejemplo, los pacientes van a tener desinhibición de la conducta, una falta de empatía con el entorno, va a presentar alteraciones en la emoción, en las capacidades ejecutivas, por ejemplo, va a presentar mayor impulsividad, mayor compulsión, ¿ya? Ya, en la fase progresiva no fluente, eh, en este caso es gramatical, ¿ya? Gramatical. Vas a ver que este, el paciente va a tener dificultades ¿para qué? Para emitir el lenguaje. ¿Ya? Porque acuérdate, está atacando la parte frontal. El paciente va a tener una apraxia del habla. No va a nominar, va a emitir el lenguaje, pero no nomina. Y puede generar incluso errores gramaticales, ¿ya? En este caso, para que tú lo entiendas, el paciente va a entender las palabras simples, ¿ya? Pero, por ejemplo, él quiere decir que quiere que le alcances un vaso, el paciente no te va a emitir el nombre, no te va a decir que se trata del vaso, te va a decir otro nombre. ¿Por qué? Porque no nomina. Nominar viene de nombre, o sea, no te va a decir el nombre del que se trata, de lo que está hablando, ¿ya? Presenta demencia semántica también el paciente. ¿A qué se trata esto? Se trata que el paciente tiene un lenguaje que es fluido, que es correcto, lo repite adecuadamente, pero como te digo, no nomina, no genera el nombre de la cosa que quiere, ¿no? Esta es la característica principalmente, que el paciente no
¿Qué significa nominar? Eso tiene que ver con la semántica, por ejemplo. ¿La semántica qué es? La semántica es darle significado a algo. Por ejemplo, nosotros los humanos a un vaso le podríamos poner otro nombre, pero ¿qué pasa? Nosotros le pusimos vaso, ¿por qué? Porque le estamos dando un significado. Pero en este caso, en el paciente, para él tiene otro significado y ha perdido lo que es la semántica, ¿ya? El significado de qué, de lo que significa para él un objeto, ¿ya? Listo. Va a depender también según el área del afectado. En el caso del lóbulo frontal, porque estamos hablando principalmente del lóbulo frontal, si se altera el dorso lateral, ¿qué va a tener? Alteración de las capacidades ejecutivas, del juicio, del sentido común, de la organización. Aquí te está hablando principalmente de la parte prefrontal, ¿ya? Organización, ejecución, irritabilidad, inercia, apatía, principalmente prefrontal. Si hay una alteración orbitofrontal, mira, así está el cerebro, parece un corazón. Esta es la parte frontal, acuérdate, ¿ya? En la parte orbitofrontal, o sea, aquí abajito están sus ojitos, ¿ya? Aquí abajito están sus ojos. Órbito frontal que va a presentar alteración del comportamiento, agresividad e hilaridad. El paciente también prefrontal. Son síntomas prefrontales. Y lo que es frontomedial, o sea, aquí, que va a presentar alteraciones como la hipocinesia, apatía, alteraciones de la atención, el pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque en la parte frontal, principalmente izquierda, genera esto. Apatía, alteraciones de la atención. Ya, ¿en qué se va a basar la clínica? La clínica principalmente va a basarse, como te dije, si es frontotemporal, que va a tener alteraciones de la conducta, alteraciones cognitivas y alteraciones neurológicas, por el mismo área que se lesiona. Y bueno, va a tener una demencia de tipo corteza, obviamente. ¿Dónde están las áreas? En la corteza. ¿Y qué tiene? Alteración del comportamiento, personalidad del paciente. Principalmente, ¿cuál es el síntoma que más va a llamar la atención? El síntoma del cambio de la personalidad del paciente, ¿ya? Y obviamente, como está alterada la parte frontal, va a tener alteraciones también del lenguaje y va a ser una demencia progresiva igual que los demás. Acuérdate, ya te decía, ¿cómo distingues un frontotemporal de un Alzheimer? Acuérdate, Alzheimer mayores de 60 años y PIC o frontotemporal en más jóvenes, ¿ya? ¿Y qué no presenta PIC? No presenta amnesia ni apraxia, pero sí presenta alteraciones de la conducta y lenguaje, que son los síntomas más llamativos. Y de los dos, de la conducta y el lenguaje, la conducta es el síntoma que más llama la atención. ¿Ya? Ya, chicos, esto es todo. Me he demorado, a ver. Ay, me he demorado mucho. Ya, listo. Cualquier pregunta me la hacen durante la semana. Voy a estar enviando ya las historias clínicas. Resuelvan el post que ahorita voy a enviar y ya, chicos, ahí queda todo.